En este tercer video sobre osciladores vamos a hablar del oscilador de neón, el cual fue uno de los primeros osciladores que se conocieron. Actualmente los osciladores están basados en cristales o en semiconductores, transistores y chips dedicados especialmente al efecto. Anteriormente, antes de la existencia de los semiconductores, los osciladores se basaban en válvulas de vacío o bulbos. Pero incluso antes de la existencia de los bulbos, los osciladores se construían utilizando lámparas de neón. Los focos de neón son de una construcción muy sencilla. Cuenta únicamente con un par de electrodos que están inmersos en gas neón. Cuando el voltaje entre los electrodos es lo suficientemente alto, alrededor de unos 80 volts, entonces el gas del interior se vuelve conductor, se ioniza y este proceso emite luz. Entonces la lámpara enciende. Este es el circuito del oscilador. Debemos aplicar un voltaje superior a 100 volts. La corriente fluye hacia el capacitor a través de la resistencia y este comienza a cargarse, con lo cual el voltaje comienza a aumentar. Cuando el voltaje es lo suficiente para activar la lámpara de neón, esta entra en conducción y enciende, con lo cual el capacitor se descarga y su voltaje cae. Entonces el proceso de carga comienza de nuevo. En las terminales de la lámpara de neón obtendremos una oscilación de la siguiente forma. Aquí tenemos el circuito ya montado en el protoboard. Estamos usando una resistencia de 470 kilo ohms y un capacitor de 1 microfaradio. Esta es la entrada de alto voltaje, la resistencia hacia el capacitor y el foco de neón conectado en paralelo con el capacitor. Ahora vamos a probarlo con esta fuente de alto voltaje que hicimos en un video anterior. Vamos a probar cómo funciona el foco de neón. Aquí lo tenemos conectado a esta fuente de alto voltaje que mostramos cómo hacer en un video anterior. Estamos checando el voltaje de salida de la fuente, estamos en unos 33 volts y la fuente es alimentada con esta fuente de bajo voltaje. Estamos alimentando con 2.2 volts y obtenemos 34 a la salida de la fuente, pero no es suficiente para que el foco encienda. Vamos a aumentar el voltaje a ver cuándo enciende el foco de neón. Estamos en 47 volts, 50, 60 y ahí enciende el foco. Si reducimos el voltaje, se vuelve a apagar y de nuevo veamos, enciende alrededor de 68 volts. Ahora ya tenemos conectado el circuito a la fuente y vamos a encender para que veamos cómo se da la oscilación. Ahí tenemos la lámpara de neón, está encendiendo y apagando. Vamos a cambiar la resistencia de 470K por una de 4.7 megaohms. Al ser mayor la resistencia, el capacitor tardará más en cargarse y la oscilación será más lenta. Vemos cómo encendió. Otra vez. Ahí lo tenemos. Está oscilando más o menos cada 2 o 3 segundos. Vamos a checar ahora la forma de onda con el osciloscopio. Encendemos. Y vemos aquí cómo es la forma de onda que llega al foco de neón. Vamos a pausar la imagen. Y lo que tenemos acá es lo siguiente. En este punto el capacitor se empieza a cargar con la corriente que llega de la resistencia
y en este punto tenemos el voltaje al cual el foco de neón enciende. Al encender consume la carga del capacitor y el voltaje cae. En este punto se apaga la lámpara de neón, el capacitor comienza a cargarse de nuevo, la lámpara vuelve a encender, el voltaje baja al consumirse la carga y el ciclo se repite. De esta manera obtenemos la oscilación que estamos viendo en la pantalla del osciloscopio.